¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos agrada que nos acompañen. También enviamos un cordial saludo a la gente que sigue este acto a través del sistema Periscope de Twitter, esperando desde luego que sigan la transmisión y que en algún momento se animen a acompañarnos en esta sede en San Ángel, Ciudad de México. Bien, el día de hoy tenemos la presentación de una novedad editorial, un descubrimiento significativo que las personas, los catedráticos que nos acompañan el día de hoy, pues uno descubrió y el otro se ha encargado de ponerlo en una muy bonita edición para conocimiento del público en general, de los especialistas en particular. Se trata nada menos que de las tesis filosóficas de José María Morelos y Pavón, que datan del año 1795, el escrito o el documento que permitió a Morelos examinarse para obtener el grado de bachiller en artes por la Real y Pontificia Universidad de México, insisto, en 1795. Un descubrimiento interesante, un descubrimiento que nos permitirá conocer más sobre estos grandes personajes que estuvieron en la saga de la independencia de México. En primer lugar, escucharemos al doctor Jaime Olveda Legaspi, haré lectura de su síntesis curricular. Jaime Olveda es historiador con estudios de maestría por la Universidad de Guadalajara. Es asimismo doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigador del Colegio de Jalisco, donde desarrolla temas relativos a la historia novohispana y al siglo XIX mexicano. También funge como editor de la revista Estudios Jaliscienses. Se desempeña como catedrático del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Forma parte de la Asociación Mexicana de Historia Económica, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: La política de Jalisco durante la primera época federal, editado en Guadalajara, 1976, La oligarquía de Guadalajara, de las reformas borbónicas a la reforma liberal, publicada en 1991, y En busca de la fortuna, los vascos en la región de Guadalajara. Escuchemos al doctor Jaime Olveda. Muchas gracias y muy buenas tardes, y también gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, ya lo acaban de anunciar, el motivo de esta reunión en esta tarde es dar a ustedes a conocer este documento histórico tan valioso, que son las tesis que José María Morelos presentó en la Real y Pontificia Universidad de México para obtener el grado de bachiller en artes menores. Este documento era desconocido, no lo habían utilizado ni conocido los mismos biógrafos de Morelos, y también los que se encargaron de hacer colecciones de documentos, porque es muy importante no solamente hacer investigaciones históricas, también es muy importante recopilar documentos sobre un tema, no digamos algún personaje. Entonces ya había habido historiadores muy interesados desde el siglo XIX en recopilar documentos de Hidalgo, que es un personaje también muy importante en la independencia de México, y también de Morelos. Todos aquellos documentos donde estaban las firmas de Hidalgo o de Morelos, pues hubo muchos interesados en reunir todo ese material. Y eso es muy bueno porque facilita mucho el trabajo. En lugar de andar uno en los archivos y eso, pues se va uno a las colecciones de documentos y eso facilita muchísimo. Entonces los biógrafos y los coleccionistas de documentos, ya no me refiero a Hidalgo sino a Morelos, habían compilado todos los documentos. Pero estas tesis que acabamos de mencionar
nadie las mencionaba ni nadie las recopiló. Uno de los biógrafos importantes de Morelos, Ernesto Lemoine, en su libro sobre Morelos, por ahí dice en una de sus páginas, dice: la única evidencia que hay del paso de Morelos en la universidad es el acta de examen que presentó tal día del año de 1795, pero la tesis no menciona nada de eso. Pues aquí en México, a partir del 2008, se inició un ciclo de bicentenarios sobre la Guerra de Independencia, que no va a terminar hasta el 2021, cuando conmemoremos el bicentenario de la consumación de la independencia. Entonces, este ciclo de bicentenarios que se iniciaron en el 2008 para volver otra vez a repensar y a reflexionar sobre las repercusiones que tuvo la invasión francesa en España para desencadenar las guerras de independencia, eso es muy importante. Pues de ahí empezamos nosotros, los historiadores interesados en el tema, a buscar documentos que aportaran nuevos conocimientos, que diéramos nuevas explicaciones sobre el significado de la invasión y de las repercusiones que tuvo aquí en la Nueva España. Y bueno, hubo reuniones académicas, hubo publicaciones y bueno, llegamos a nuevas cosas, ¿no? Luego se vino el 2010 y pues había que hacer también reflexiones sobre el inicio de las guerras de independencia. Luego en el 2011 también hubo bicentenarios, entre otros la muerte de Hidalgo, la batalla de Puente de Calderón. Luego en el 2012 pues vino la Constitución de Cádiz, en el 2013 vino el Congreso de Chilpancingo, en el 14 vino la Constitución de Apatzingán, en el 15 vino la muerte de Morelos, pero todos estos bicentenarios a nosotros nos planteaba un reto, el reto de renovar, de revisar lo que se había escrito al respecto, y para eso nos lanzamos a la búsqueda de documentos. Yo vine muchas veces al AGN y me encontré muchas cosas nuevas y anduve hurgando en documentos para todos esos aniversarios del bicentenario que yo les vengo mencionando. Y ahí en el Colegio de Jalisco, que está en Guadalajara donde yo trabajo, hay una biblioteca muy grande, muy voluminosa, llega ahorita alrededor de 80,000 libros, de un señor, de un historiador norteamericano llamado Miguel Mates, ya fallecido, que fue un bibliómano porque él venía a México por temporadas y se venía incluso aquí a la Ciudad de México a comprar en las librerías de viejo o de antigüedades lo que a él le interesaba, y empezó a comprar cosas y aparte de libros que estaban saliendo en el momento en que él venía, y fue formando una gran biblioteca allá en Estados Unidos donde él vivía. Cuando se fundó el Colegio de Jalisco, él entabló amistad con el colegio y luego llegó a un acuerdo, como él ya era grande de edad, de traspasar su biblioteca al Colegio de Jalisco, y el Colegio de Jalisco le iba a dar mensualmente, creo que $3,000, más o menos, mensualmente, a cambio de la biblioteca, ¿no? Por ahí en Guadalajara dicen que él donó la biblioteca. No la donó, la transfirió a cambio de que le dieran, creo que a $3,000 mensuales hasta que él se muriera, y 2 viajes anuales de Estados Unidos, de San Francisco a Guadalajara. Y entonces, bueno, se trajo la biblioteca de él en un Thornton, en un camión grandísimo, se trajo a Guadalajara y se empezó a clasificar y se guardó. Claro que se separó los libros del fondo reservado. En el fondo reservado hay mucha folletería y documentos originales.
Y yo buscando documentos sobre la Constitución de Cádiz y de Apatzingán, a ver qué había en el fondo reservado, me encontré una miscelánea, un libro, esto es una réplica, las mismas dimensiones, un libro, no decía tesis de José María Morelos, decía grados, actas de actos. Y entonces, bueno, yo lo abrí, lo empecé a ver y como a la mitad me encuentro con las tesis que presentó, un documento que se llama Tesis Filosóficas de Morelos que presentó aquí en la universidad. Bueno, pues yo casi me caigo de espaldas porque yo decía hace un momento en una entrevista breve que tuve ahí, que uno cuando descubre un documento de esa magnitud es como cuando un minero se encuentra un filón de oro, pues casi se cae de espaldas, se emociona. Bueno, yo no lo creía, yo lo estaba viendo y no lo creía, lo volví a releer y releer. Y bueno, pues sí, ya me fui, me salí, anduve pensándolo como una semana o 2 semanas, si en verdad era cierto o había soñado, no sé qué. La cuestión es que a los 15 días lo volví a revisar y no, pues sí era. Entonces yo entendí la gran importancia que tenía este documento para la historia de México y particularmente para la historia de la Guerra de Independencia y también para la biografía de Morelos. Entonces, pues yo lo que hice luego fue comunicarme aquí con el doctor Cuauhtémoc Hernández y le dije, fíjate que me encontré las tesis de Morelos. ¿Y dónde están? Le dije, no, pues no te digo, pues es como el minero, ¿verdad? Si el minero descubre un filón de oro y luego le dice a alguien, ¿dónde está? Pues no, le dije, yo lo tengo, ya lo tengo clasificadito, ¿no? Ya lo tengo ubicado, pero ¿cómo ves? Lo publicamos. Y bueno, empezamos a hacer el plan de la edición, de cómo hacerlo. Probablemente este documento que está en Guadalajara en la biblioteca o en el fondo reservado del colegio probablemente sea el único que exista, porque muchos historiadores han consultado el AGN, muchos historiadores han consultado la Casa Morelos en Morelia, que es donde está el archivo personal de Morelos, y otros archivos nacionales y nadie da cuenta de él. Por eso pienso yo que muy probablemente sea el único ejemplar que exista, porque también esto nos lleva a otra pregunta. Bueno, ¿cuántos ejemplares se editarían en tiempos de Morelos? ¿Cuántos mandó a hacer? No lo sabemos, si 5, 10, 20, 30. Entonces, y luego como luego sobrevino la Guerra de Independencia, pues ya ven cómo se quemaron cosas y se saquearon y esas cosas, ¿no? Entonces, la tesis de Morelos, escrita en latín, es un documento breve, no tiene muchas páginas. Planteó otro problema, encontrar un latinista que hiciera la traducción, porque ya saben ustedes que el latín es una lengua que está en desuso. Tengo entendido que ya ni en los seminarios se enseña latín, creo que ya no. Entonces ya no hay mucha gente en México, cuando menos en México, que sepa latín y que pueda traducir el documento. Entonces yo anduve preguntando en Guadalajara y me recomendaron a un sacerdote que se llama Juan González Morfín, que es también historiador, nomás que él estudia el siglo XX, el conflicto religioso en tiempos de la cristiada, y hablé con él y le dije de lo que se trataba y él muy gentilmente aceptó hacer la traducción. Pero bueno, es una traducción que no fue en un tiempo relativamente corto. Nosotros, las conversaciones que tuve primero con el doctor Cuauhtémoc Hernández era que estas tesis deberían de salir en el 2015, el año pasado, justo en el aniversario de su muerte, pero por las cuestiones de la traducción no fue posible hacerlo hasta ahora, mediados de 2016.
Entonces tuvimos que preparar esa edición y confrontar los originales y esas cosas. Pero también el documento no tiene, mejor dicho, esta es una edición de maravilla, viene en una cajita, muy bien impreso, haciendo una réplica de los documentos de la época de finales del siglo XVIII. Y trae tres documentos, lo que es propiamente las tesis escritas en latín, luego viene una traducción del padre González Morfín con un estudio introductorio que yo hago, y luego viene el tercero, que es otra traducción en latín, hecho por un investigador de la UNAM, José Quiñones Melgoza, es un laico, pero latinista. Entonces tenemos dos versiones, hecho por un religioso y por un laico, y con una introducción o un estudio introductorio del doctor Cuauhtémoc Hernández. Entonces, pues hay tres cuadernos muy bien bonitos, muy bien hechos, y la cajita que es maravillosa, ¿verdad? Yo creo que muy digna de coleccionar, con las mismas dimensiones que tiene el documento original. Ahora, ¿qué sigue de esto? O sea, aquí hay un descubrimiento de un documento importante. Hace un mes, alguna cosa así, uno de sus biógrafos actuales, Rejón, del Colegio de Michoacán, acaba de publicar 2 volúmenes de este grueso, grandotes así. Lo revisé para ver qué decía al respecto y no dice nada de las tesis, o sea, no pudo incorporar esto al libro que estaba haciendo. Entonces, Carlos Cerrejón, que es uno de sus biógrafos más recientes, pues no hace mención alguna. Pero ¿qué sigue ahora? O sea, esta tesis, ¿en qué repercute o en qué va a modificar el conocimiento? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, cuando menos yo diría de entrada 3 cosas. Este documento, estas tesis filosóficas de Morelos, yo pienso que completa la colección de documentos de Morelos, porque hacía falta las tesis, porque ya lo demás ya se conoce y se han repetido. Hay varias colecciones sobre Morelos y son los mismos, bueno, unos tienen más que otros, ¿no? Pero yo creo que ya no falta gran cosa sobre Morelos, cuando menos hasta ahorita, y que sepamos. Puede haber otra sorpresa, eso no lo niego yo, ¿verdad? Puede haber alguna sorpresa que de aquí a algún tiempo alguien descubra otro documento importante de Morelos, pero de lo que se esperaba o de lo que se sepa, pues ya no. Entonces yo pienso que para empezar es importante por eso, porque completa la colección de documentos de Morelos con eso. En segundo lugar, porque ayuda a entender la educación que se impartía a finales del siglo XVIII en los colegios superiores, en los seminarios y en las universidades, ¿verdad? ¿Cómo era la educación, ¿no? Todo lo que se tenía que elaborar, ¿verdad? ¿Qué tipo de enseñanza? Porque ahí vienen tesis no solamente de filosofía, vienen tesis sobre moral, lógica, filosofía, en fin, ¿no? Hay muchas tesis, es un corpus de tesis, son varias tesis pero chiquitas, pero también porque el grado es de bachiller, no es de licenciado, no es de doctor. Entonces, bueno, es una tesis decorosa porque corresponde al grado que aspiraba a Morelos, ¿no? Entonces yo creo que ayuda mucho a entender la educación que se impartía entonces. Y en tercer lugar, creo que este documento
También es importante porque nos ayuda a comprender con más precisión la formación académica de Morelos. Y si ustedes leen mi estudio introductorio, yo recojo, en realidad yo no lo digo, o lo digo de manera explícita. Yo creo que yo digo en la introducción lo que muchos no se atrevieron a decir, porque lo dicen a medias, historiadores anteriores que han hecho trabajo sobre Morelos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los historiadores que yo menciono dicen que Morelos no tenía inclinación hacia las disquisiciones filosóficas, porque para empezar fue un estudiante que entró muy tarde al Colegio de San Nicolás. Él entró a los 25 años, cuando sus condiscípulos andaban entre los 18 y cosas de esas. Ahora, no entró realmente, a lo que dicen sus biógrafos, no entró por vocación a la carrera sacerdotal, a entrarle a las cuestiones filosóficas, sino que entró un poquito presionado por la mamá, que lo inclinó para que usara esta capellanía que a un pariente había formado, y para beneficiarse de esa capellanía, pues, y ya sabemos nosotros de que antes de eso Morelos fue arriero, fue comerciante, fue hombre de campo, muy inclinado a ese tipo de actividades. Y cuando se mete al seminario, pues como que no le cuadró muy bien todo eso. Eso lo dicen sus biógrafos, yo lo digo más directamente, ¿verdad? Otros biógrafos dicen, no, la cultura que llegó a tener Morelos era una cultura ranchera, no académica como Hidalgo. Hidalgo sí fue un teólogo que le entró a las disquisiciones filosóficas, fue rector del seminario. Sin embargo, Morelos, pues dicen sus biógrafos, yo simplemente recojo lo que dicen ahí y digo, bueno, pues. Entonces yo planteo una pregunta, bueno, a ver, en esta tesitura, las ideas que va a expresar Morelos en sus documentos, ¿verdad? Que los sentimientos de la nación y todas esas cosas, ¿son realmente ideas de él o son del grupo de letrados, de hombres cultos que lo acompañaban y lo presionaban, ¿verdad? Por eso creo que el documento es importante, porque puede abrir esa discusión, esa nueva, revisar realmente, ¿no? Bueno, cuando yo digo esto a mucha gente no le gusta por la posición que tiene Morelos. Yo después de haber publicado esto, he revisado los sentimientos de la nación y lo que dice ahí, para mí no es nada nuevo. Esto ya se venía diciendo en la Revolución Francesa, ya se venía diciendo en 1808 con los criollos que demandaban la formación de un congreso, esto ya lo había dicho Hidalgo. Entonces, perdónenme, pero yo no encuentro nada nuevo en los sentimientos de la nación, que es el documento máximo de Morelos. Una idea así brillante que diga uno, esto es nuevo, nadie lo había dicho. Ahora, ¿esto qué es? ¿Falta de respeto? ¿Que no es eso, es simplemente pues ver realmente, no reubicar. Yo cierro mi estudio introductorio diciendo, Morelos necesita un examen, un análisis como ya se hizo con Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo ya se le bajó del pedestal a Hidalgo, ¿verdad? Ya se le ha visto muchas cosas y ya tenemos otra idea de Hidalgo, pero de Morelos hasta ahorita para mí es intocable. Nadie se atreve a decir las cosas porque dicen, no, pues cómo, ¿verdad? Y menos los de Michoacán, ¿verdad? Menos los de Michoacán porque, bueno, es su héroe y todas esas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, al margen de herir sensibilidades, al margen de prejuicios, no se trata de eso. Yo simplemente es poner sobre la mesa, ¿verdad?, un nuevo documento que nos permita, pues, ver la formación. Ya muchos historiadores han dicho, Hidalgo, un magnífico teólogo y un pésimo militar. Morelos, un buen militar, un magnífico militar, un pésimo teólogo, ¿verdad? Entonces son dos figuras distintas. Otro de sus biógrafos dice, Morelos, ¿cómo dice? Hablaba o escribía con retazos de latín, o sea, no dominaba bien el latín. Y ya saben ustedes que para entonces el latín era para leer toda la teología y entrar a discusiones y esas cosas, ¿no? Entonces, para mí hay muchas cosas de Morelos que deben de replantearse, ¿verdad? Sin afán de herir sensibilidades y sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto queda por hacer. Por eso, cuando un documento que no se conocía, pues da lugar a nuevas reflexiones, nuevas preguntas, plantear nuevos problemas, pues para llegar a nuevas explicaciones. Bueno, ya para no extenderme más, nomás digo que este libro fue publicado gracias a 3 instituciones que fueron básicas en la publicación, que fue el Colegio de Jalisco, el INERM y la UAM, y a un trabajo muy meticuloso del doctor Cuauhtémoc, que estuvo vigilando que la edición saliera lo mejor que se pueda, y yo creo que lo logró, ¿verdad? Y bueno, no me resta más que agradecer al INERM que nos haya permitido estar esta tarde aquí con ustedes para dar a conocer este hallazgo documental que yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Olveda, por sus comentarios. Para muchos definitivamente para los profesionistas de la historia, también para el público que se acerca para conocer, comprender, identificarse con su pasado, a menudo nos damos cuenta que la historia no es un conocimiento acabado, redondeado, que ya todo ha sido dicho. La historia es un conocimiento en constante construcción, ya sea por la manera en que nos acercamos al pasado, por las preguntas que formulamos, por la búsqueda de nuevos personajes, pero también por el hallazgo de estas fuentes que, si bien es cierto, no se han perdido, no han desaparecido, están allí en espera de que alguien vuelva, digamos, a infundirles vida a través de su consulta. Recuerdo, y esto es también a propósito de José María Morelos, el manuscrito original de Sentimientos de la Nación estaba y estuvo extraviado durante mucho tiempo. Todos ustedes recordarán la historia, por ahí hay un legajo que le dan al presidente Lázaro Cárdenas, y que se lo da a su vez a otro experto, y el experto comienza a ver y de pronto descubre que ahí hay un documento importante, y eran precisamente Sentimientos de la Nación, que está como uno de nuestros documentos que reflejan el valor, el sentimiento de la nación mexicana puesta precisamente en un escrito. Y bueno, pues ahora se rescatan las tesis filosóficas de Morelos, que, como bien comenta el doctor Jaime Olveda, pues es un muestrario, es un temario de aquello que se enseñaba, de aquello que debía haber aprendido Morelos, y sorprende que no solamente haya sido capaz de leer a los clásicos, a griegos y romanos, como era precisamente el conocimiento eclesiástico de aquella época. Si vemos entre los autores que cita, dependiendo de los temas, porque en el listado de temas al que él se sometía a examen, hay cosas interesantes como el universo, los cuerpos celestes,
celeste es la electricidad, y llega incluso a mencionar a Isaac Newton, es decir, tampoco era un hombre desfasado de su tiempo, lo mismo leía a las autoridades eclesiásticas que lo más novedoso en términos de ciencia. Bien, vamos a darle la palabra al segundo presentador de esta novedad editorial, el doctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ha impartido clases en diferentes instituciones como la ENA, la Universidad Pedagógica Nacional, CIESAS, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Sonora y desde luego su casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha especializado en Historia Política y Social de México en el siglo XIX. En los últimos 15 años se ha dedicado a la edición de obras históricas y de fuentes para la investigación, y no es casual que tengamos ahora en la mesa esta bonita edición. La primera compilación que podemos destacar a cargo del doctor Cuauhtémoc Hernández Silva es el Diario Histórico de México, 1822-1848, una enorme compilación documental por parte de Carlos María de Bustamante, que es todo un repositorio para el conocimiento de la historia mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Seguidamente también publicó un compendio bibliográfico sobre Benito Juárez a propósito del bicentenario de su natalicio en 2006. En el conjunto de su obra también están los escritos póstumos de Melchor de Talamantes, en coordinación con Juan Manuel Pérez Ceballos, una edición de 2009, la compilación Revolución de Independencia, documentos, compuesta por 18 tomos que concentran de manera cronológica las obras de Hernández y Dávalos y Genaro García, que todos conocemos o hemos consultado en algún momento, y de su producción más reciente y relacionada precisamente con el personaje, tenemos José María Morelos y Pavón, documentos de su vida y lucha revolucionaria 1765-1816, 10 tomos, con una segunda edición en 2013, una compilación que está disponible en la librería Salvador Azuela de este instituto para quienes deseen adquirirlo, y cuya consulta gratuita también se puede llevar a cabo en internet a través de del portal www.mhiel.mx. Y pues qué bueno que esté disponible no solamente para tenerlo a la mano, sino también para que la gente lo conozca. Le damos la palabra al doctor Hernández Silva. Ahí está. Muchas gracias. Buenas noches. Pues sí, de nueva cuenta aquí en ya casi mi segunda casa en estos últimos años, aquí en el INER, gracias al apoyo que siempre me ha otorgado la doctora Patricia Galeana desde hace gran tiempo para sacar estas ediciones electrónicas de muchos tomos, que por supuesto sacarlas de manera impresa significa llevarse todo el financiamiento que les dan a nuestras casas editoriales o departamentos editoriales de nuestras universidades, y que solo por el medio del texto electrónico lo hemos podido sacar. Como comentaba David, el Diario Histórico de México de Carlos María de Bustamante son 110 tomos. Imagínense ustedes, me llevo todo el financiamiento de 3-4 años de una universidad para poderlo sacar. Y gracias precisamente a las ronchitas que hemos hecho de diversas instituciones hemos podido sacar esto. Precisamente cuando estaba realizando yo la compilación documental sobre Morelos y su lucha revolucionaria, que resultó en 10 tomos de más de 5,000 páginas y más de 1,500 documentos, Jaime Olveda, con quien tengo una gran amistad desde hace muchos años, me comunicó por email que si yo conocía la tesis de Morelos. Le dije, no, nadie la conoce. Y me dijo, no, pues yo ya la tengo. Dije, pues qué padre.
Ya después nos pusimos en contacto, me mandó la portada y empezamos a idear precisamente esta edición que quisimos hacerla individual por la importancia del material y empezar pues a realizar lo primero que se tenía que hacer, que era la traducción del latín. Yo me puse en contacto con el doctor José Quiñones del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que es un gran especialista en latín novohispano. Él ha hecho muchas ediciones de materiales en latín desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y creí que era pues, la persona indicada para poderlo hacer eso. Además de que cuando me entrevisté con él resultó que también era de Michoacán y pues doblemente gustoso de poder sacar, de poder traducir este texto de José María Morelos. Al mismo tiempo, de forma paralela, Jaime, como les ha comentado, se había puesto en contacto con otra persona para hacer la traducción y bueno, estuvimos esperando que nos las hicieran y resultó que al final pues teníamos dos traducciones. Teníamos dos traducciones de las tesis y para ello precisamente la confección de la edición se hizo de esa manera, ¿no? En lugar de hacer un libro solo en donde se concentraran todos los materiales al respecto, decidimos separarlo en un cuadernillo donde estuviera el facsímil de las tesis filosóficas de Morelos en latín, otro cuadernillo en donde estuviera la introducción, el estudio de Jaime y la traducción del padre González Morfín, y otro cuadernillo en donde estuviera mi estudio y la traducción del doctor Quiñones de la UNAM. Decidido esto, bueno, pues las amistades no cortan las diferencias en términos de investigación y en términos de perspectivas y análisis históricos. Y que también esto fue muy conveniente, que los cuadernillos permanecieran individuales, porque los puntos de vista y los puntos de investigación difieren totalmente, el del doctor Olveda y el mío respecto a este material, y es precisamente lo importante de encontrar este tipo de documentación, ¿sí? Sobre todo una documentación que no se conocía, que abre la discusión. Abre la discusión no solamente en términos de, como había comentado Jaime, de conocer ese campo de producción cultural en donde se formaron los personajes que participarían en la revolución insurgente y en la lucha por la independencia, sino que también nos llevaba al ámbito del desconocimiento que tenemos de la formación de varios de estos personajes que por supuesto en la década de la lucha por la independencia se hicieron importantes, se hicieron conocidos de la gente. Como sucede con las personas que no son conocidas, pues no hay nada antes de que son conocidos. Y esto es lo que sucedía precisamente con José María Morelos. Como lo ha comentado el doctor Ernesto Lemoine y Carlos Herrejón, tenemos muy poco conocimiento acerca del José María Morelos joven, del José María Morelos anterior a su ingreso al Colegio de San Nicolás y al seminario allá en Valladolid. Y cada vez que se encuentran documentos al respecto de José María Morelos en esta etapa, pues son muy importantes, porque nos van cambiando, nos van ayudando a conocer la formación y sobre todo a lo que se dedicaba Morelos. En 1984 aproximadamente, allá en Morelia, se encontró un documento en donde, firmado por Morelos, en donde nos dimos cuenta de que era el administrador del rancho de su tío, y esto nos llevaba a otra cuestión distinta de lo que se había comentado acerca del arriero y comerciante, sino que era el administrador de un rancho.
El conocimiento que tuvimos con el hallazgo de Jaime Olveda de este material, pues nos llevó a mí, en mi estudio, a estudiar dos cosas importantes. La primera de ellas era si no era apócrifo, si no era un documento apócrifo, el material que nos habíamos encontrado, y una duda que tuvo también mucho Carlos Errejón, por conocimiento que yo tuve de esto, de que él supo de que se había encontrado este material y por medio de un compañero me hizo saber sus dudas al respecto de si estas tesis eran ciertas o no, o si hablaban de otro personaje. Entonces, a lo que me dediqué fue, fui a Guadalajara a conocer de manera material la miscelánea de las que les ha hablado Jaime, y en el momento en que la tuve en mis manos y ver su lomo y ver actos y empezar a revisar la serie de folletos que estaban compilados en esa miscelánea, pues me di cuenta de que sí era, Me puse en contacto con gente que ha trabajado sobre la cuestión de la tipografía y sobre la cuestión de las ediciones novohispanas, sobre todo del siglo XVIII, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas del UNAM, sobre todo Marina Garone, que se ha dedicado a esto, y a otro compañero que ahorita no puedo recordar su nombre, que hizo un trabajo precisamente sobre los impresores, los ontiveros, que fue su tesis doctoral, y que les pedí apoyo para saber si esto era cierto o no era cierto. Como decía Olveda, que estuvo 10 días diciendo, sí, lo encontré, no lo encontré. Bueno, yo busqué el apoyo de personas que conocían al respecto para saber acerca de esto. La primera distinción de lo que propone Jaime Olveda es a lo que llegué. No es la tesis que presenta José María Morelos en la universidad, porque en esa época no se presentaban tesis. Los exámenes eran exámenes orales y eran sobre preguntas bien definidas y sobre todo a los bachilleres sobre los estudios que habían tenido. Incluso las tesis de licenciatura, como nos los mostró Francisco de la Maza en el libro que sacó sobre las tesis de la universidad, eran una hoja nada más, en donde presentaba la persona que se iba a examinar pues sus diversas tesis, hipótesis que iba a defender ante un jurado. Y al ver el folleto, que como sabemos son 30 y tantas páginas, pues no checaba precisamente con lo que eran las tesis en aquella época, que eran una página. Errejón también tenía esa duda, decía, no, pues es que las tesis no son de esa manera, y efectivamente no eran de esa manera. Y la situación resultó, pues viendo el lomo del tomo, pero sobre todo viendo la traducción al latín de la portada y de la dedicatoria que hace Morelos en su tesis. ¿Qué es lo que estaba ahí? Era un acto público. Era un acto público que había presentado José María Morelos en Valladolid, en el convento de la Merced, presidido por el padre Antonio Panes, en febrero de 1795, como dice la portada, y en el cual tenemos nosotros una fundamentación documental, ¿sí?, de los materiales que conocíamos acerca de los estudios de José María Morelos, precisamente antes de él ir a la Ciudad de México para irse a examinar, para recibir el grado de bachiller en artes. Un mes antes había tenido él un acto público en el convento de la Merced, presidido por Antonio Panes, y por el cual había ganado él el primer lugar de esa concertación académica. Cuando viene a la Ciudad de México José María Morelos, y es aquí donde empiezan las interrogantes que nos saca precisamente este impreso, es que viene acá y trae todo un texto de lo que presentó allá y lo manda a imprimir. No sabemos si el
impreso que localizó Olveda es una prueba de algo que ya no se llegó a imprimir porque desconocemos otros ejemplares al respecto de eso, y que no haya otro documento, no haya otro impreso así como el que tenemos en las manos. Otra situación que nos da es la existencia de este impreso, en el cual se hizo, pues no un estudio acucioso, pero sí un estudio sensato sobre él, sobre la forma de su portada, sobre las actividades de los impresores, sobre lo que dice y sobre las actuaciones de estos impresores apoyando la elaboración de tesis y de actos públicos y de demás materiales, porque ellos, los editores, forman parte de ese ejército ilustrado que existía a finales del siglo XVIII en aquel entonces, y que apoyaban a los estudiantes, apoyaban a las personas para que se imprimieran este tipo de actividades. Pero este impreso también nos asalta dudas acerca de lo que conocíamos nosotros acerca de José María Morelos. Las biografías de José María Morelos, los estudios que se han hecho sobre el Morelos que va a ingresar al Colegio de San Nicolás, nos dicen que Morelos regresa de su trabajo, de su actividad en el campo a Valladolid, con unos ahorros que tuvo y con los cuales él se iba a solventar su estancia para obtener los grados necesarios para ser cura. Pero cuando viene en 1795 a graduarse acá y trae un material para imprimir, pues eso cuesta. Eso cuesta, y eso pues nos asalta acerca de la idea que teníamos del Morelos pobrecito, etcétera, al respecto, ¿no? Entonces hay muchas interrogantes que nos da este texto, que como yo digo al final de mi introducción, pues es el inicio. Este material es lo importante de estos materiales, es el inicio de una discusión, de unas discusiones importantes y de nuevas investigaciones que se tienen que hacer al respecto sobre no solamente la formación académica de Morelos, sino su vida familiar y de dónde venía, ¿no? Yo hago ahí una serie de hipótesis al respecto de cómo sí podía tener dinero para poder sacar esto en el estudio que hago. Pero bueno, la discusión está abierta, la discusión está abierta, y no es que necesariamente estemos pidiendo un Morelos intelectual, ¿no? Sabemos nosotros que cuando nos vamos formando y estamos en una escuela profesional, pues podemos seguir sobre la vertiente intelectual para hacernos doctores, ¿no? Pero hay gente que obtiene la licenciado para ejercer, ¿no? A Hidalgo le dio en un momento determinado por ser un teólogo, un estudioso, pero al final de cuentas pues se nos fue a hacer negocios en las iglesias a los que fue y abrir factorías y abrir cosas. No se doctoró nunca, ¿no? Precisamente porque otro tipo de actividades le llevaron. A Morelos no le interesaba esa vía, la vía de Abad y Queipo, la vía de Calama, etcétera. Él se fue a ejercer el trabajo, pero el no haber sido intelectual, el no haber sido un conocedor grande, pues no quiere decir que no se hubiera sido estudioso. Sabemos que cuando se fue a trabajar al rancho de su tío Atahuejo, siempre tenía sus libros, y tenía sus libros de latín para conocerlo. Ingresa al Colegio de San Nicolás grande, sí, pero nosotros como profesores hemos tenido agentes grandes, ¿no? Tanto en la universidad como en la Universidad Pedagógica, como en la Universidad de Sonora, y trae un bagaje cultural mucho más grande que los alumnos de 15, 18 años, y sacan mucho mayor partido que ellos. Pudo haber sido mucho más importante el contacto académico
de José María Morelos con sus profesores que con discípulos pequeños, jóvenes. Sabemos que llevaba una biblioteca en la Guerra de Independencia, tuvo una discusión muy importante con el obispo de Puebla y peleándose y aventándose sus latinajos, etcétera. No era un gran intelectual, pero tampoco era un ignorante. Y creo que el estudio del contenido de estas tesis filosóficas que presentó en febrero de 1795 en el convento de la Merced de Valladolid nos van a ayudar a conocer mucho acerca de ese mundo ecléctico en el que ellos estaban viviendo, en donde, como ya mencionó David, ¿no?, están ahí nombrados las discusiones importantes de una teología tradicional con los grandes filósofos y los grandes físicos del siglo XVIII. Si ustedes ven la serie de nombres que están mencionados en las tesis filosóficas de José María Morelos, él estaba en esa discusión, no era ajeno a esa discusión que se estaba dando de un mundo en transición, de un campo de producción cultural que se empezaba a transformar. 1795, la década de 1790 es muy importante. Acuérdense que es en el momento en que se hace el hallazgo del calendario azteca de Tlacuatlicue. 1790 y tantos es en el momento en que Alzate está publicando sus gacetas. 1794-95 es cuando llega Jacobo de Villaurrutia a Guatemala y empieza la Sociedad de Amigos del País de Guatemala y empieza la Gaceta de Guatemala, que va a ser tan importante, tan fundamental, que va a tener una repercusión muy importante en Nueva España, y que cuando llegue Jacobo de Villaurrutia en conjunto con Carlos María de Bustamante van a sacar el Diario de México en 1805, el primer cotidiano que tuvimos aquí en Nueva España, y que va a ser fundamental intelectualmente y políticamente, y que es el antecedente total de esos hombres que en 1808 confrontaron a los hombres que defendían al statu quo. Entonces yo creo que se abren muchas discusiones, eso es lo importante de cuando se encuentran ese tipo de documentos, este tipo de textos, y que, bueno, pues la discusión está abierta, ¿no? Ya he invitado yo a Brian Connaughton, he invitado a una doctora de la universidad que conoce sobre historia de la física en el siglo XVIII, para que nos adentremos al estudio de estas 30 y tantas páginas y podamos conocer más sobre ese campo de producción cultural en donde se formaron los que iban a ser nuestros padres de la patria. Muchas gracias.